Bueno, gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hacer la palabra, la predicación, por medio del Zoom y subirlo a YouTube. Y estuve pensando en una palabra que está en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 13 al 15, ya que estamos viviendo una época de muchas decisiones pienso que esta época es una época para una gran toma de conciencia también para nosotros como cristianos. Y este pasaje de Josué capítulo 5, verso 13, me impactó y me dio muchas sugerencias para que nosotros como pueblo del Señor tengamos victoria. Ya sabemos que como pueblo de Dios siempre estamos orando y buscando la victoria. Y el pasaje que tengo seleccionado entonces dice de esta manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Una experiencia individual de Josué. Así que todas las cosas que medité nos dejan indicaciones y nos dejan un mensaje también para aplicarlo a nuestra vida. Este momento era la previa a la gran victoria de la conquista, de la entrada a la tierra de Canaán. Y en este pequeño relato encontramos la verdadera razón que se convirtió en el mayor logro en el plan de Dios. El plan de Dios era que cada uno recibiera su porción en la tierra de Canaán. Y aquí tenemos en estas indicaciones, en este encuentro de Josué con el varón, con un ángel, que se convirtieron, como dije, en la razón de la gran victoria, del gran logro. Y yo pensé y dije, Josué tuvo una visión, porque esto es una visión, tuvo una visión espiritual. Y esto me sugirió a mí que todos nosotros, todos los cristianos, todos los pastores, todos los que servimos al Señor, necesitamos fijarnos bien y necesitamos volver a la visión de Dios, hacerla nítida. Porque en estos últimos años, yo creo que la gran mayoría se va a acordar, hemos escuchado tanto sobre la visión y fue un argumento que por un par de años se le sacó el jugo, se explotó bastante sobre la visión. Algunos la usaban para criticar a otros que no seguían el mismo estilo que ellos, de que no tenían visión. Pero realmente pensando en la visión nos volvemos a la palabra del Señor y parece que no era tan acertada la manera en que se utilizó o se encaró, por decirlo así, el tema de la visión. ¿Por qué? Porque durante años se han elaborado tantas cosas que eran extrañas al espíritu del Evangelio y eran raras al mirarlas con la lupa de la palabra de Dios. Tantas cosas que no han servido para lo que Dios quiere. Muchas de esas cosas que se dijeron fue establecer el reino de Dios en la tierra, y tantos insistieron en establecer el reino de Dios en la Argentina. Pero ¿dónde está? Yo me pregunto dónde está, porque lo que estamos viviendo no muestra que el reino de Dios está establecido. Tal vez se malinterpretó este pensamiento, no sé, pero estamos pasando una época tan oscura, tan confusa, tan extraña. Todos estamos confinados y todos estamos pendientes a ver qué va a pasar mañana. Y en todo el mundo está pasando lo mismo, porque estamos viendo las noticias, está pasando lo mismo, que
nos pasó acá a nosotros. Lo único que estamos viendo que está sucediendo no es que está realmente el gobierno o el reino de Dios, como se ha dicho, porque lo único que estamos viendo que lo que impera hoy en nuestra nación, por lo menos nuestra nación, es la corrupción, tremenda corrupción en todas las áreas, ya descaradamente, abiertamente, la injusticia, la falta de justicia, impresionante, un caos, y todo esto está señalando hacia una anarquía, y cuando eso llega a una nación, es lo más terrible que puede pasar, y lo más espantoso, caer en la anarquía. Pero acá, volviendo al tema de la visión, acá tenemos a Josué con una visión. Y la visión, para que sea de Dios, tiene que darla a Dios. Necesitamos una renovación de la visión, o a lo mejor mejor dicho, necesitamos volver a las visiones de Dios, a la visión de Dios. Tiene que ser de Dios y no elaborarla el hombre, no elaborarla nosotros. Porque la visión de Dios no es sentarse frente a la computadora y poner un programa para que elabore las actividades de la iglesia. Creo que no. No es tampoco tener un software especializado, como me han dicho algunos pastores ya de hace años, que ponen los datos y el software o la computadora le planifica el evento. Tampoco es reunirse para planificar un evento con una calculadora en la mano, para sacar la cuenta, a ver cuánto dinero van a invertir, cuánta gente va a asistir y cuánto le va a quedar de ganancia. La verdad que llegar a ese extremo es alarmante, es vergonzoso, es la demostración de que se está en la más espesa oscuridad, no es la visión de Dios. ¿Por qué ha pasado esto, mis hermanos? Ha pasado, pero la visión de Dios realmente viene cuando dejamos de mirar horizontalmente. Acá la palabra de Dios dice que Josué alzó sus ojos. Y alzó sus ojos y se encontró con este varón, con una espada desenvainada en la mano. Yo creo que para todos nosotros es fácil entender que cuando se nos dice alzar los ojos, es mirar hacia arriba, es buscar en Dios, es encontrar la visión del Señor y dejar nuestros ojos puestos ahí, como nos dice Hebreos, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Necesitamos levantar más la mirada hacia el Señor. Estamos mirando demasiado al horizonte, estamos buscando ejemplos, estamos buscando inspiraciones en el horizonte humano y no podemos encontrar una visión de Dios solamente cuando levantemos nuestros ojos al Señor. Diría también que la visión de Dios tiene un mensaje claro que nosotros debemos prestarle atención y debemos interpretarlo. Cuando Josué ve al varón con una espada desenvainada, entiende que viene para participar de la batalla, de la guerra, y entonces Josué le hace una pregunta y le dice a ese varón: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Quiere aclarar y saber para quién va a luchar, a pelear él. Y en el versículo 14, el varón le responde y le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Realmente el mensaje que está en este versículo y que nosotros deberíamos oír, ¿qué sería entonces? Que Él no es nuestro aliado, que no debemos mirar al Señor como nuestro aliado, que Él no viene a ponerse a nuestra disposición, que Él no viene a apoyar nuestros planes, que Él es el que dirige al ejército de Dios, que Él viene con las directivas, Él es el que manda, Él es el que expondrá sus planes y nosotros somos los que tenemos que seguirlo a Él. Y es una cuestión bastante complicada,
y cuando llevamos ya bastante tiempo en el camino del Señor, nos engañamos a nosotros mismos pensando que nuestras ideas pueden ser excelentes, muy buenas, tal vez lo sean, pero las del Señor son mejores. Y nosotros tenemos que entender eso todo, desde el más veterano en el camino del Señor hasta el más pequeño en la fe, tiene que comprender esto, que el Señor es el que manda, el Señor es el que dirige, el Señor es el que guía, porque Él es perfecto en la guía y Él no se equivoca en nada, y los planes de Él son mejores que los planes de cualquier hombre o mujer con una lucidez muy alta. Nunca va a alcanzar a la perfección de los planes del Señor, y tenemos que aceptarlo. Esa es la voz del mensaje que tenemos que escuchar. Además de eso, la Biblia acá dice que Josué le preguntó: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Para mí tiene un sentido, un mensaje de que debemos resignar nuestros planes, dejarlos de lado y humillarnos ante el Señor y postrarnos ante el Señor y adorar al Señor tal como lo hizo Josué. Y además de eso, él, cuando dice ¿qué dice mi Señor a su siervo?, demuestra que no hay nada mejor que estar dispuesto a oír al Señor y decirle cada día al Señor: ¿qué tienes para decirle a tu siervo, Señor? Háblame hoy, Señor. Dame la orientación, dame la guía, cuáles son tus planes, porque muchas veces a nosotros nos parece que por lógico que están bien ordenados nuestros planes, nosotros pensamos que estamos bien con el Señor, pero en realidad estamos un tanto equivocados. Dios quiere que nosotros aprendamos a resignar nuestros planes y a estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. La voz, la palabra que el Señor tiene para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas, porque todos vamos yendo en pos de una victoria, de una conquista, de una vida bendecida, de que nos vaya bien, como pueblo del Señor. Entonces, necesitamos, como dije, regresar a las visiones del Señor, la verdadera visión que Dios da. Ya la llamaríamos, mejor dicho, revelación de Dios, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Él permanece inmutable. Él todavía se comunica con su pueblo, con sus hombres, con sus mujeres. Él todavía está esperando el momento en que le abramos las puertas de nuestro entendimiento y de nuestro corazón, porque tiene mucho para revelarnos, porque Él no nos quiere ver perdedores nunca, no nos quiere ver fracasados, mucho menos pasando vergüenza como pueblo de Dios. Él quiere mostrarle al mundo entero que los hombres y las mujeres que son sinceros con el Señor y que realmente prestan oído a las indicaciones del Señor, son los que les va bien en la vida, que no importa cómo esté el mundo entero, así como dice en uno de los salmos: aunque la tierra tiemble, yo estaré confiado. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, estaremos tranquilos, sin temor, porque el Señor está con nosotros. Entonces, debemos tener esa disposición de oír. Y lo que Dios nos diga a veces no va a ser tan simpático, pero es lo mejor. Él nos indica lo mejor para que todo en nosotros funcione bien, y a lo que vamos a lanzarnos, al emprendimiento, a la búsqueda, a la conquista, salgamos airosos, salgamos victoriosos. Pienso que no, la mentalidad del cristiano no es otra. Todos tenemos ya fijado en nuestro cerebro, en nuestras mentes, bendición, victoria, ganar todas las batallas, vencer toda la adversidad y recibir todo lo que el Señor nos ha prometido, pero debemos estar dispuestos a oírle y debemos estar dispuestos a ponerlo por obra. La visión que el Señor le dio a Josué. Esa visión es el fundamento de la vida. Y en la visión, él ve al varón con la espada desenvainada, acá en la mano, lista para usarla. Y nosotros sabemos que la espada en la Biblia directa y únicamente hace referencia a la palabra de nuestro Dios. Es lo que nos dice en Hebreos capítulo 6,
que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Él ha dicho que su palabra no volverá vacía, no va a fracasar. Él dice que su palabra quebranta la piedra. Él dice que cuando habla y sale su voz se derrite la tierra. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que no siempre lo consideramos y no siempre lo meditamos, no siempre lo creemos posiblemente, y tenemos que poner nuestra confianza en la verdadera palabra. Ya todos sabemos que Él ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De cierto os digo, dijo el Señor, que no quedará ni una tilde de mi palabra que no se cumpla, porque Él está empeñado con toda su grandeza y su poder a respaldar su propia palabra. Él tiene la espada de la palabra lista para usarla cuando sea necesario. Él nunca va a hacer nada ni va a ordenar hacer algo contrario a su palabra. Su palabra es la única espada que hay para vencer al enemigo, ¿no? Su palabra es la espada, es el arma ofensiva. Nosotros vencemos las luchas espirituales cuando no solo oramos y reprendemos, pero pronunciamos la palabra de Dios. Cuando golpeamos la fuerza de la tiniebla con la palabra, cuando enfrentamos al mismo diablo y a la misma opresión espiritual con la palabra. El diablo sabe muy bien qué es la palabra y no la puede resistir, y él tiene que huir. Él tiene que huir frente a la palabra del Señor. La autoridad está en la palabra. Y él no suelta nunca la espada. Él siempre va a tener la espada, nunca la va a poner de lado para cambiar de pensamiento. Él cumple lo que ha prometido. Él es fiel a su palabra y nosotros tampoco debemos dejar de lado nuestra espada. Ya sabemos nosotros que de una forma única que tenemos los evangélicos, tomamos nuestra Biblia en la mano y decimos, la espada, tengo la espada. Está bien, es muy lindo ese lenguaje, pero tenemos que estar sujetos a lo que dice esa palabra. Y así como Josué tuvo que entender que él, por ser el líder, el principal del pueblo de Israel, tuvo que entender que él no estaba exento de las órdenes del Señor, que no era para dar órdenes al pueblo y él era algo diferente. El Señor se lo hizo entender y cuando él lo comprendió, él se humilló ante el Señor, se postró delante del Señor y adoró al Señor y le dijo que le hablara, que él estaba dispuesto a escuchar todo lo que el Señor decía. Hermanos, todavía existe el tiempo de los milagros. Todavía existe la oportunidad, el momento de que Dios se siga glorificando. Todavía existe la verdad de que no nos tenemos que conformar con las más lindas frases de la Biblia, tenemos que buscar que se cumpla en nuestras vidas. Tenemos que perseverar hasta ver la victoria que el Señor nos ha prometido aquí en su palabra. Tenemos que asegurarnos que todo lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando, lo estamos haciendo en respuesta a la visión de Dios. Renovemos nuestra visión del Evangelio, renovemos nuestra visión del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Él sigue siendo el príncipe de los ejércitos de Jehová, Él sigue al frente, y si ponemos nuestra mirada en Él y vamos detrás de Él, por donde Él nos lleve, no perderemos ni una sola batalla, ni un solo enfrentamiento, aplastaremos la fuerza del enemigo y se cumplirá esa palabra que dice en Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Alabado sea el Señor. Así que en este tiempo complicado, que cada vez se nubla más el panorama y cada vez pareciera que se alejara más la esperanza de las personas, nosotros volvemos nuestra mirada al Señor. Necesitamos buscar un encuentro personal con el Señor, escuchar personalmente al Señor, ver la visión que Él nos da y seguir detalladamente sus indicaciones, porque esa es la garantía
de una verdadera victoria en nuestra vida. Y nadie va a sufrir, nadie va a perder nada, va a estar coronado por la victoria que Dios le va a dar a cada paso. Gracias al Señor por esta palabra, hermano y hermana. Medítela todavía, ore a Dios por esta palabra, piense en esta palabra y dispóngase a seguir el ejemplo de Josué. Póstrese ante el Señor, adore al Señor y dígale, estoy dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme cada día. Alabado sea Dios. Te envío mucho cariño, hermano, te abrazo virtualmente en este momento, te bendigo y no hay nada más grande para mí que saber que tu vida está coronada por la victoria y que todos los días hay paz en tu corazón y hay alegría en tu corazón, que no estás apesadumbrado, que no estás confundido, que no estás en penumbra, que estás pisando firme y que estás dando pasos con firmeza y que te alegras todos los días de ser un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde y que la palabra se cumpla en tu vida. Amén. Te saludo, hermano, y en el nombre de Jesús, pronto nos volvemos a encontrar. Que el Señor te bendiga. Amén.